bienvenido. De fundamentos, escuela de fundamentos. Hemos comenzado el módulo número 1 y hoy en este día vamos a seguir hablando de la palabra de Dios, de cuáles son los principios de la palabra de Dios en la cual nuestras vidas deben estar fundamentadas. Dijimos la semana anterior que la palabra de Dios nos enseña de que la iglesia primitiva hacía varias cosas. Repartía el pan o partía el pan, comían juntos, oraban juntos. Pero una de las cosas que hacía la iglesia primitiva era que la iglesia primitiva se sentaba a oír la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Y aprendimos la semana pasada que la doctrina, la palabra doctrina es la palabra enseñanza en el griego. O sea que cuando hablaba en Hechos capítulo 2 que los discípulos o las personas en la iglesia primitiva estaban todos los días en las casas aprendiendo y compartiendo la doctrina de los apóstoles, estaba hablando de la enseñanza. Y hemos dicho que la enseñanza es algo fundamental, importante para el crecimiento espiritual de cada persona. Y no solamente eso, sino que hemos dicho que la enseñanza debe ser algo muy importante en los últimos días. ¿Por qué? Porque si usted no sabe lo que usted cree, usted no sabe en qué usted está fundamentado. Cree algo, pero no sabe por qué lo cree. Entonces eso es bien importante que nosotros podamos entender y poder explicar lo que nosotros creemos. Y hoy me gustaría ver algo muy importante que tiene que ver con las Escrituras. Porque lo que vamos a estudiar es ¿qué? Son las Escrituras. Vamos a estudiar la Biblia. Entonces tenemos que primero establecer ciertos principios acerca de cómo nosotros debemos de depender específicamente de las Escrituras. Las Escrituras tiene que haber una dependencia en nosotros de las Escrituras. Como iglesia, como casa espiritual, como creyente, las Escrituras es algo muy importante en nuestras vidas. Si las Escrituras no es el fundamento de nuestras vidas, no podemos construir nada. Y por eso yo quiero que podamos entender que las Escrituras, tanto del Viejo y Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios. O sea, este libro que usted tiene acá, y ahorita vamos a explicar lo que quiere decir esto, que son inspiradas por Dios y ellas expresan por escrito la declaración de la verdad divina. Eso es muy importante. Si usted quiere conocer a Dios y conocer la verdad divina, qué Dios piensa, cómo Dios es, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mirar las Escrituras. ¿Cómo usted conoce a alguien que es infinito cuando usted es finito? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo conocer a Dios que es infinito, que es eterno, cuando yo tengo una mente finita y no conozco todas las cosas? El que es eterno y el que es infinito tiene que tomar la acción, él mismo, de darse a conocer. Qué bueno es Dios, ¿eh? Que no solamente nos creó, sino que nos escribió las Escrituras para decirnos cómo Él es, qué Él piensa, qué le gusta. Eso es tremendo. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos entender con quién nos estamos relacionando, ¿no? Que es nuestro Dios. Y que la declaración de la verdad divina, ¿no? ¿Qué es verdad para Dios? Las Escrituras a lo largo
proporciona el material que formula la doctrina cristiana o la enseñanza cristiana. O sea, si vamos a estudiar, básicamente vamos a tener que estudiar lo más que podamos las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué es importante esto? Déjeme tomar algo que viene de lo que nosotros conocemos como la Reforma, ¿no? Porque aunque la Reforma fue basada en una doctrina, ¿no? Comenzó con una doctrina. ¿Por qué? Porque la iglesia en aquel tiempo, la iglesia católica romana, pensaba que la gente se podía salvar o se iba a salvar si no solamente a través de la fe, sino a través de obras. Y eso entonces lo que hizo fue que causó una confusión, porque la gente decía, bueno, si yo hago esto y esto, entonces yo me salvo. Y nosotros sabemos que la salvación o la justificación, lo que nosotros conocemos, no era simplemente, no, yo hacer algo, sino fue lo que Dios hizo por mí. ¿No? Que Cristo murió, Cristo me santificó, Cristo me lavó con su sangre y mi salvación no depende de lo que yo haga, sino de lo que Dios hizo por mí. Ahora, esto era bien importante porque detrás de esa reforma, ¿no? De lo que nosotros conocemos como la reforma, había un pensamiento, no solamente era la justificación por fe, sino que era que la iglesia había adoptado muchas cosas que eran fuera de la palabra de Dios, que eran por costumbres, por dogmas, por religión, por lo que usted le quiera llamar. Y ellos habían puesto esos elementos mucho más alto que la palabra de Dios. Entonces, por eso vino el concepto solo escritura, es lo que quiere decir solo la Biblia. O sea, que la Biblia o las escrituras era lo único que son de Dios. La autoridad para enseñar y para revelar el corazón de Dios. Y por eso hubo una reforma. ¿Cuál fue la reforma? La reforma no era simplemente la justificación por la fe, sino que le dio un giro y puso la palabra de Dios como el centro donde nosotros tenemos que enfocar nuestras vidas para aprender el pensamiento, el corazón y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si usted quiere saber la voluntad de Dios para su vida, ¿qué usted tiene que hacer? Muchas personas buscan la voluntad de Dios a través de una profecía. Aunque ese no es el tema hoy, pero la palabra de Dios, el que quiera saber la voluntad de Dios o quiere conocer la voluntad de Dios, aquí está. Usted no tiene que buscar a alguien que le dé una palabra profética, aunque creemos en eso, creemos que Dios no puede confirmar algo en su vida, pero si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, aquí está. Cómase el libro, cómase el rollo, ¿no? De la palabra de Dios y usted va a ver que la palabra de Dios va a tener algo bien importante a favor de su vida. Ahora, solo las escrituras tienen el derecho absoluto para enlazar o atar nuestras conciencias. Esta es una declaración muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar que nada, ¿no? Ninguna costumbre, ningún pensamiento de otra persona, lo más importante en nuestras vidas y lo único que puede cautivar nuestra conciencia es la palabra de Dios. ¿Cómo digo? ¿Cómo explico esto? Vamos a decir que usted está casado y la palabra de Dios dice que usted tiene que someterse a su esposo o someterse los unos a los otros. Y su esposo le pide que usted haga algo ilegal. O yo como padre le diga a mis hijos, mientan. Ellos, aunque yo soy su padre y yo tengo autoridad sobre ellos, como yo estoy diciéndole algo que es en contra de la palabra de Dios, ellos tienen la autoridad delante de Dios y tienen la libertad de no accionar en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque lo último que tiene que atar tu conciencia
Esa conciencia no es de nadie, no es del gobierno, no es mía como pastor, no es de nadie. Tu conciencia es de Dios. Y lo que tiene que tú tener claro en tu mente, que la palabra de Dios es lo que va a formalizar y va a tener tu conciencia, no, entrelazada con la revelación divina. Déjeme decir esto. Así que la naturaleza y autoridad de las Escrituras está basada en los autores de la Biblia. No, entonces la naturaleza y autoridad de la palabra está basada en quién fue el autor. Y vamos a ver algo bien importante en cuanto a eso. Dios ejercitó su autoridad sobre los hombres que escribieron para revelarse a sí mismo a través de las Escrituras. El propósito y deseo de Dios es darse a conocer a su creación. Ahora, ¿por qué Dios plasmó las Escrituras? ¿Por qué Dios la hizo? Solamente un deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dios se quiere dar ¿a qué? A conocer. Dios se quiere revelar. O sea, no hay otra manera. O sea, Dios lo que quiere es que tú le conozcas. Y como tú eres un Dios eterno, como Él es un Dios eterno, Él es un Dios que ha existido por toda la eternidad. ¿Cómo yo puedo conocer a un Dios eterno? ¿Cómo yo puedo conocer a un Dios eterno? De la única manera es si Él mismo se da a conocer. Eso es muy importante. Y eso fue lo que Dios hizo a través de las Escrituras. Dios la escribió porque Él se quería revelar. Y luego vamos a estudiar un poquito lo que es la revelación. Porque hay revelación que es instantánea, pero hay una revelación que es progresiva. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos saben que usted no, cuando usted se convirtió, ahora usted conoce más a Dios y entiende más a Dios después de los años? Sí. Digo, si las experiencias y lo que usted está leyendo y lo que usted está asimilando de Dios, usted está dejando que haga trabajo en su vida. No es lo mismo cuando yo me convertí 30 años atrás que ahora. Yo tengo más conocimiento de Dios. Y cuando pasen los años, Dios se va revelando a nuestras vidas continuamente. O sea que esa revelación, diga conmigo, esa revelación no se acaba. No se termina, es continua, es progresiva. Por eso hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho, en conocer a Dios y proseguir, o sea, continuar, ¿qué? Conociéndolo. No podemos parar. El día que usted se para de estudiar y de conocer a Dios, ese día usted comienza a encontrar la vida cristiana aburrida. Pero Dios es un Dios eterno. Y Dios quiere darse a conocer. Entonces eso es muy importante. De que Dios ejerció su autoridad y inspiró a los hombres para escribir en la palabra de Dios. Y al inspirarlo, lo que hizo fue revelarse. Por eso decimos que Dios es el autor de la Biblia. Entonces lo que usted tiene acá no es simplemente es escrito. Lo que usted tiene acá es la palabra eterna de Dios. Aquí están sus principios, aquí están sus verdades. Ahora surge la pregunta, esta es la pregunta del siglo. ¿Cuál es la pregunta que surge? La pregunta que surge es: ¿cómo es posible que Dios ejercitó o invistió conferir una dignidad o cargo importante, ¿no? Refiriéndose a su autoridad sobre vasos humanos, para de esa manera hablarle a la humanidad? O sea, qué tremendo. Y ahorita vamos a ver algo bien importante, ¿ves? Porque Dios no nos habló, tú sabes, claro, hay mucha revelación de Dios. Cuando entremos a la revelación vamos a ver que la naturaleza y lo creado revela a Dios. O sea, yo puedo conocer a Dios por lo creado. Hay personas que se han convertido solamente estudiando física, porque es imposible usted estudiar física y negar la existencia de Dios. Es imposible. Es más, yo diría algo más: es imposible ser doctor, médico y ver el funcionamiento del cuerpo humano
y decir no hay Dios. Es imposible, porque la creación manifiesta el conocimiento de Dios o revela a Dios, en otras palabras. Ahora, ¿cómo es posible que Dios ejercitó o invistió su autoridad sobre los vasos humanos para de esa manera hablarle a la humanidad? Y de aquí, de esta pregunta, surgen dos palabras que es muy conocida en la antigüedad y se refiere a este hecho, que cuando Dios estaba dando esa autoridad al hombre para escribir, estaban pasando dos cosas. Lo primero que estaba pasando era que verbum Dei quiere decir la palabra de Dios. Y estaba Dios hablando, vox Dei, la voz de Dios. O sea que, ¿qué estamos diciendo? Que cuando Dios estaba inspirando a los hombres a que escribieran la palabra de Dios, estaban pasando dos cosas. Dios estaba diciendo su palabra, pero su voz estaba siendo oída. Entonces, por eso es bien importante, porque no simplemente, Dios usó el canal del hombre para hablar. Dios no habló con su voz desde los cielos, sino que tomó la voz de hombres y tomó el lenguaje y el conocimiento de un hombre. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dios inspiró y escogió cada palabra para que esa persona no interviniera con su pensamiento o su cultura o su condición limitada y escribiera algo que estuviera algo de él. O sea que cuando Dios hizo ese empoderamiento al hombre para que escribiese las escrituras, era Dios mismo, era la misma palabra de Dios, era Dios usando a ese hombre como una voz de él para que escribiese lo que Dios quería revelar y darnos a conocer hasta el día de hoy a nosotros. Qué tremendo eso. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Por eso, la Biblia es autoría divina. Cuando decimos esa palabra autoría divina, queremos decir que la Biblia es el autor de la palabra de Dios, es Dios mismo. Diga conmigo, la palabra que tengo aquí en las manos, diga, la Biblia, el autor de esta Biblia, aunque fueron hombres que la escribieron, pero el autor y el que tiene autoridad sobre esto es Dios. Eso es muy importante que lo podamos entender. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue Pablo, que no fue Moisés, que no fue David, que no fue Lucas los que escribieron la palabra de Dios, sino fue Dios dándole la inspiración y la revelación de lo que Él quería comunicarnos a nosotros a través de su palabra. ¿Estamos ahí? Ahora vamos a ver algo muy importante, porque para yo poder entender esto, yo tengo que entender cuál es la naturaleza de esa inspiración, porque fue Dios el que inspiró. Pero para yo poder entender cómo Dios inspiró, ¿qué fue lo que Dios hizo? Yo tengo que entender la naturaleza de esa inspiración. ¿A qué me refiero con eso? Que no era simplemente, por ejemplo, lo que Pablo estaba escribiendo cuando escribió las cartas, sino que de dónde venía la fuente de esa inspiración. A eso me refiero, a la naturaleza. Vaya conmigo a capítulo Timoteo, vamos a estudiar un poquito la Biblia ahora. Capítulo 3. Ahí en 2 de Timoteo nos dice algo bien importante acerca de la palabra de Dios. Dice así el verso 16. Y vamos a leer de la Biblia Reina Valera en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ahora, aquí vamos a ver dos cosas muy importantes en cuanto a lo que la palabra de Dios mismo dice acerca de las Escrituras. Mire lo que dice acá. Dice, todas las Escrituras es inspirada ¿por quién? Por Dios.
Y como es inspirada por Dios, ¿qué va a pasar? ¿Es útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, ¿en qué? En justicia. Ahora, vamos a ver dos elementos acá de este pasaje. Dice aquí que toda escritura, diga, toda escritura, ¿es qué? Es inspirada. Ahora, aquí cuando usa la palabra escritura, en el griego es la palabra grafe. ¿A qué se está refiriendo la palabra grafe? Es la palabra a la palabra que se escribió, pero se está refiriendo aquí a la palabra del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribió eso, sus escritos todavía no habían sido incluidos en la palabra. O sea, cuando él está escribiendo esta segunda Timoteo no era parte de la Biblia, era una carta que le estaba mandando, acuérdese. Entonces, ¿por qué yo le estoy diciendo esto? Porque es muy importante que lo que Dios estaba comunicando acá era que eran las escrituras. ¿A qué se refería Pablo a las escrituras? Se estaba refiriendo a qué? Al Viejo Testamento. Ahora, es muy importante que nosotros podamos entender eso, porque si nosotros miramos el Antiguo Testamento como algo separado, que no tiene continuidad, no le vamos a poner mucha atención. Pero cuando miramos la palabra de Dios y entendemos que las escrituras que fueron inspiradas por Dios, y cuando se refiere a esto, esa palabra del Antiguo Testamento es que es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. O sea, esa palabra todavía tiene una validez. Y luego acuérdese que estamos haciendo algo sistemático, diga sistemático. Usted va a ver cómo esto se va uniendo entre sí, los lazos y los puntos. Y usted va a poder entender entonces un poquito más tarde en otras clases cómo esto se conecta. ¿Por qué el Antiguo Testamento no lo podemos echar a un lado todo? Hay cosas que hay que echarle a un lado, por ejemplo, ¿no? Para adelantarme un poquito, las cosas sacrificales, ¿no? Ya sabemos que Cristo murió. Yo no tengo que tomar, ¿no?, las ceremonias de sacrificio y matar animales ahora. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió en la cruz una vez y para siempre. Entonces hay cosas que no tienen validez, pero no quiere decir que no tengan enseñanza y que no fueron inspiradas por Dios, porque todavía nos hablan y nos iluminan y nos dan mejor entendimiento. ¿Por qué? Porque aquello era una sombra y lo verdadero, que era lo espiritual, se manifestó después. Así que lo natural me da la guianza y me da la revelación de poder entender lo espiritual. Ahora bien, aquí dice otra cosa, que toda escritura, ¿no? Ya sabemos a qué se estaba refiriendo. ¿Es inspirada por quién? Por Dios. Literalmente esa palabra inspirada es dada por el aliento de Dios. Y ahorita yo voy a explicar algo bien que me ministró tanto estudiando hoy todo el día y ayer. Y dice, wow, qué tremendo. Aprendí algo muy poderoso en cuanto a lo que quiere decir la inspiración divina. Pero vamos a ver algo en segunda de Pedro. Vamos a quedarnos todavía en la palabra grafe, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios. Vamos a ver algo en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16. Hay algo muy poderoso que dice la palabra de Dios aquí cuando Pedro escribe acerca de las cosas que Pablo escribió. Dice aquí la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16. Dice, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo. Yo estoy leyendo de la Biblia latinoamericana porque te explica un poquito mejor lo que quiero leer. Dice, según la sabiduría que le fue dada. Ahora, mire bien lo que dice acerca de la sabiduría que Pablo recibió. Dice, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables
tuercen, como también tuercen el resto de ¿qué? De las escrituras. ¿Qué hacen los inconversos, los ignorantes? ¿Qué hacen? La tuercen. Ahora, ¿qué está diciendo acá? ¿Qué está diciendo Pedro acá? Que las cartas de Pablo eran importantes. ¿Por qué? Porque eran difíciles de entender, pero habían personas que habían torcido lo que Pablo había dicho. Dice, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Ahora, ¿por qué yo leo este versículo? Porque aquí dice, ¿cuál es el resto de las escrituras? Allí en segunda Timoteo decía, las escrituras. ¿A qué se estaba refiriendo? Al Antiguo Testamento. ¿Cuál es el resto de las escrituras? ¿Y quién fue que escribió esas cartas? Dice Pablo. Entonces lo que está diciendo aquí, que las epístolas, las cartas que Pablo escribió, que fueron difíciles de entender porque dijo mucha revelación, dijo muchas cosas. Dice aquí Pedro, dice que eran el resto de las escrituras. Entonces hace una diferencia de lo que eran las escrituras del Antiguo Testamento a las escrituras que él había recibido a través de Pablo en aquel tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquí hay una gran verdad, que la palabra de Dios, el Antiguo como el Nuevo Testamento, es que son las escrituras, ¿son qué? Son las palabras de Dios, son las palabras eternas de Dios. Y aquí Pedro nos afirma que lo que Pablo escribió era parte del resto de las escrituras. ¿A qué entonces estamos refiriéndonos? Que la Biblia tiene 66 libros. ¿Cuántos libros tiene? 66. ¿No? Es bien fácil, si usted se lo olvida, ¿cuál es el número del hombre? El número 6, entonces tiene 66. De las cuales 39 le pertenecen al Antiguo Testamento y 27 le pertenecen al Nuevo Testamento. Y que han sido aceptadas básicamente por todas las personas, ¿no? Y por todas las edades acerca de que esa es la palabra inspirada por Dios. Solamente hay unos libros que nosotros lo llamamos, y lo puse acá simplemente para referencia, hay varios más, pero puse los más importantes, son los libros apócrifos. Si usted tiene una Biblia católica, usted va a encontrar estos libros, primera y segunda de los Macabeos, Tobías. Usted va a encontrar unos libros que son extra bíblicos, que no son de la Biblia, pero ellos lo quisieron incluir como parte de su Biblia. Y es bien interesante, si usted lo busca, esos libros usted lo va a ver ahí. Fueron libros que fueron escritos y que tienen algo histórico y que tienen algunas cosas que creo que son importantes de alguna manera, ¿no? No sé si usted se acuerda, pero cuando hablaba de los reyes de Israel, lo que han leído las escrituras, ¿qué pasa cuando dice de eso? Dice, y no todos los hechos de ese rey están en las escrituras, sino que habían libros. ¿Cuántos han leído eso en el Antiguo Testamento? Eran libros que no están incluidos en la Biblia, esa historia, pero todo el detalle ellos los escribían en otros libros. Y esos libros son libros apócrifos, que no son libros que están aquí en lo que dice la palabra de Dios, que son los libros inspirados por Dios, pero que fueron libros que fueron realmente puestos allí y que sirven como algo histórico, pero no son libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, habíamos dicho dos cosas, ¿no? Habíamos dicho que toda escritura es ¿qué? Diga conmigo, inspirada. Ahora vamos a ver lo que esa parte quiere decir inspirada. La palabra inspirada es una palabra compuesta. Es inspirada, quiere decir inmediatamente dada por Dios. Es la palabra theo, ¿no? O theo, neustos. Quiere decir Dios y aliento o soplo. Las escrituras fueron inspiradas, tienen el soplo de Dios. Así que hay una autoridad en las escrituras que no pertenece al pensamiento y a las palabras humanas,
No importa cuán guiado sea por el Espíritu la persona que habla, Dios fue el que habló esa palabra. Ahora, déjeme explicarle algo que me ministró mucho. Porque cuando aquí habla del soplo de Dios, habla del breath, es como cuando usted respira, ¿no? Usted tiene que tomar aire hacia adentro. ¿Cuántos saben que si yo no primero tomo aire, no puedo hablar? El sonido es producido, ¿no?, por el aire, que después cuando yo expiro hacia afuera, yo puedo hablar, pero primero tengo que tomar el aire y luego entonces yo puedo hablar. Ahora, cuando habla de Dios, cuando habla de que Dios, esto a mí me tocó mucho. Cuando habla que Dios aquí en el griego, en el original, dice cuando Dios sopló sobre el hombre, no dice que Dios tuvo que inhalar aire, sino habla de que Él sopló hacia afuera. Y a mí me llamó la atención. ¿Usted sabe por qué? Porque el yo tomar aire hacia adentro es lo que me mantiene con vida. No, yo pensando aquí en mi... Porque yo le pregunté a Dios, o sea, ¿por qué hace la distinción el griego que cuando Dios sopló no tuvo que inhalar, solamente tuvo que expirar? Es cuando algo... No, cuando la gente dice expiró, ¿qué quiero decir? No, tiró el último suspiro o el último aliento. No, y ahí muere la persona. Si la persona inhalara hacia adentro, no iba a morir, no, sino que el último que el hombre hace es expirar. Y a eso se refiere cuando dice la Biblia que cuando Dios inspiró a los hombres, Él expiró sobre el hombre su aliento hacia fuera. Entonces yo me preguntaba hoy mientras yo estudiaba la clase y decía, wow, ¿por qué Dios no tiene que tomar el aire hacia adentro? Porque Dios es la vida. Aleluya. Dios es eterno. Dios no necesita ningún soporte de respiración para Él vivir. Aleluya. Él expira hacia afuera, porque todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios da, produce vida. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo eso, ¿no? Dios inspiró. Diga conmigo, Dios inspiró. ¿Y qué fue lo que Dios inspiró? Dios sopló el aliento. Dios sopló hacia afuera. Y cuando ese soplo, ese neuma, por eso la palabra espíritu es la palabra neuma, neumáticos. Las ruedas de los carros, ¿cómo le llaman? Neumáticos. ¿Por qué? Porque viene de la palabra neuma. ¿Y qué es la palabra neuma? Aire. ¿Qué tienen las gomas para correr? Por eso le llaman neumáticos. Esa es la misma palabra en el griego cuando habla del espíritu, neuma, neumáticos. Es el aire. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios sopló, y cuando sopló con ese aire, ¿qué hizo? Sopló vida, sopló aliento. Y ese aliento fue lo que le dio la capacidad a los hombres que fueron inspirados por Dios. ¿A qué? A escribir el pensamiento, las palabras y el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que Dios puese... todo esto no es para que usted tenga la cabeza grande de conocimiento. Esto es para que usted pueda conocer a Dios. Ese es el propósito de la palabra. Dios sopló sobre el hombre para que el hombre pudiese escribir. ¿Y qué hizo el hombre? Dios le dio la capacidad al hombre de ser inspirado por el aliento de Dios para que usted ahora pueda tener algo que usted pueda leer y entonces poder conocer a Dios. La inmediatez de la inspiración divina, o sea, el acercamiento, de ninguna manera no descuenta o elimina el factor humano. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios respiró y dio aliento, el hombre tuvo que hablar. El hombre tuvo que escribir.
Entonces, ese es el misterio. O sea, cómo un hombre puede escribir algo y decir algo directamente de Dios. Dios no eliminó al hombre, sino que Dios, la inspiración. Miren lo que es el soplo de Dios. Sería bueno que usted le pidiera a Dios esta noche: Señor, sopla sobre mí. Señor, no entiendo, sopla sobre mí. Señor, no puedo hacerlo, sopla sobre mí, aleluya. ¿Por qué? Porque un soplo de Dios en tu vida, aleluya, puede causar algo poderoso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay una canción que dice: Señor, sopla en mí. Sopla, Espíritu Santo. Porque la persona del Espíritu habla de algo bien, de ese neuma, habla de ese viento. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos cuando los discípulos estaban juntos? Dice que vino un viento, ¿qué? Entró en la habitación. ¿Y qué pasó? Ese viento recio, dice, todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos de, ¿y qué dice? Del neuma, del viento de Dios. ¿Y qué hicieron? Y comenzaron a ¿qué? ¿Ve la relación? Cuando usted es lleno del viento de Dios, del neuma de Dios, ¿qué usted hace? ¿Y qué hablaron? Dice, hablaron en lenguas y dice, porque le oían hablar las maravillas de Dios en sus propias lenguas. O sea, cuando usted está lleno de Dios, ¿cómo usted sabe si una persona está llena de Dios o no? Porque tiene que hablar de Dios. Si habla de que avanza, si habla de otra cosa, esa persona no está llena de Dios. Tenemos que estar llenos del viento, del fuego de Dios. Por aquí específicamente habla del neuma, ¿no? Y eso es lo que me quiero enfocar, el neuma de Dios. Ahora, de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice así, dice la palabra de Dios, pues ninguna profecía fue dada, esa palabra dada es traída, jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Hablaron de parte de quién? De Dios. Aquí Pedro habla de los profetas del Antiguo Testamento, que sus declaraciones y escrituras fueron tan movidos por el Espíritu de Dios que sus palabras vinieron directamente de Dios. ¿Fueron qué? Hablaron la palabra de Dios. Si usted se fija, por ejemplo, leyendo el Antiguo Testamento, que dice, y vino el Espíritu Santo, no, sobre los profetas cuando venía. ¿Y qué hacían? Cuando venía el neuma de Dios, ¿qué hacían? Hablaban. ¿Qué hablaban? Diga conmigo, la palabra de Dios. Entonces, por eso la palabra de Dios es tan importante. Por eso debemos de mirar este concepto. Déjeme decirle estas tres cosas. Hay una gran necesidad de incrementar el conocimiento de las Escrituras. En la iglesia, la mayor necesidad que tenemos es de que nosotros necesitamos una revelación mayor de las Escrituras y un conocimiento, incrementar ese conocimiento. Por eso, si usted se fija, lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, Pablo dice algo acerca de Timoteo. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué pasó en Timoteo? Que de su niñez no jugaba Nintendo, ni juego electrónico, ¿no? Ni todas esas cosas que... Desde su niñez, ¿qué sabía? La palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos por decir que nuestros niños son pequeños, no van a entender,
ellos van a entender. Lo que tenemos que dársela de diferente manera, pero ellos van a entender la palabra de Dios. Son poderosos. Si desde niños nosotros podemos invertir en ellos y darle ese conocimiento acerca de la palabra de Dios. Nunca debemos de buscar la verdad por encima de la Escritura. Esto es muy importante, hermanos. O sea, usted no puede buscar verdad fuera de la palabra. Si usted quiere tener conocimiento de la verdad, ¿qué tiene que hacer? No se vaya a ver el show de ópera. No se vaya a ver un programa de esos que hacen a la medianoche, que son horribles. Se mofan de la verdad, se burlan de lo que sea. Hasta del diablo se burlan. Usted no puede buscar el consejo de Dios fuera de qué? De la palabra de Dios. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. Finalmente, no puede haber entendimiento de la Escritura sin la iluminación interna del Espíritu Santo. Esto es muy importante, no sé cómo enfatizarlo. Porque ¿quién es el neuma? ¿Quién es el que sopla? No, es el Espíritu. Los hombres fueron inspirados por Dios. Pero, ¿qué fue lo que Dios sopló? Dios sopló su Espíritu. Si usted se pone a fijar, cuando Dios hizo al hombre, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Sopló sobre sus narices aliento de vida. ¿Qué hizo Dios cuando creó el nuevo hombre? ¿Qué fue lo que Jesús hizo antes de irse para arriba? Después que le dijo a los discípulos, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo renacidos de nuevo, estaban naciendo de nuevo. ¿Y qué Dios tenía que hacer? Dios tenía que soplarle de nuevo. Como le sopló a Adán, ahora le tenía que soplar a esto, porque ahora lo que ellos estaban recibiendo era una nueva vida. No era una vida física, era una vida espiritual. Cada vez que Dios quiere hacer algo, va a tener que soplar sobre la tierra. Cada vez que Dios va a hacer algo en tu vida, Él va a tener que soplar. ¿Y qué es lo que va a tener que soplar? El Espíritu Santo. Tiene que abrirte al Espíritu Santo, tiene que abrirte a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no solamente esté en tu entendimiento, sino que sea iluminada, que sea revelada. No podemos simplemente tener palabra. Usted puede leer 450,000 libros y no servirle para nada. ¿Por qué? Porque lees y no permite que la palabra te cambie y te transforme. Por eso la palabra debe ser ¿qué? Iluminada. Debe ser revelada. ¿Para qué? Para que haga los cambios necesarios en nuestras vidas. Por eso no nos podemos salir a buscar la verdad en otra cosa. El consejo que usted necesita, dígale que está a su lado, el consejo que tú necesitas está en la palabra de Dios. No hay nada que yo pueda enfatizar más en esta noche. No hay más que los reformadores enfatizaron, no hay más. Solo escritura, solo fe, solo gracia. Dijeron muchas cosas, pero de todo lo que dijeron yo podría decir, lo más importante fue que solamente las escrituras era la palabra de Dios y que solamente la palabra de Dios es la que posee la verdad. Y que esa verdad yo tengo que internalizarla. Y tengo que pedir al Espíritu Santo que sople sobre mí para que esa verdad no solamente esté aquí, sino que sea iluminada en mi entendimiento, yo pueda vivirla y gozar de todo lo que Dios ha hecho para mi vida. Por eso, si usted se va conmigo a 1 Corintios, capítulo 4, me gustaría que fuéramos rapidito a ese versículo de 1 Corintios, porque aquí nos dice algo muy revelador. Con mucha revelación, Dios nos revela algo muy lindo acerca de lo que Pablo estaba escribiendo, acerca de lo que había pasado en la iglesia de Corintios. Si usted se fija, en Corintios había un revolú, había un problema. ¿Por qué? Porque otros decían, en el capítulo 3
vamos a leer el capítulo 4, pero en el capítulo 3 decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y Pablo le dice, todavía ustedes son carnales. Por eso yo he aprendido algo en las iglesias. Por eso en una iglesia solamente puede haber un solo padre. Pues si tiene muchos padres es un lío. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, no es que no haya, no es que no haya pluralidad en el liderazgo. No estoy diciendo eso, pero en cuanto al, por eso Dios es uno. Dios es un solo Padre, no hay 100 padres en el cielo, solamente hay un solo Padre. Por eso Dios hizo un solo hombre, para que de ese hombre todos nosotros tuviéramos la misma sangre. Todos venimos del mismo linaje. Usted tiene la misma sangre de Adán y Eva, porque de ahí vinieron todos los hombres. Por eso, aquí en Corintios, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y dice Pablo, mire, ni yo soy nadie, ni Apolo es nadie. Porque el que da el crecimiento es Dios. Entonces, el que es importante es ¿quién? Dios. Uno riega, uno cosecha, otro siembra. Por eso la generosidad es una de las cosas más tremendas del corazón de Dios. Por eso cuando Dios te da algo, sea un don espiritual, te da recursos, lo que sea, mientras más Dios te da, lo que Dios quiere que tú seas más generoso. Es al revés del mundo, ¿ve? No. Si lo encierra para ti, es va a crear egoísmo, va a crear otra cosa. ¿Por qué? Porque realmente el que da el crecimiento es Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que tú estés cosechando algo que otro sembró. Nada de lo que tú tienes lo conseguiste tú. Mira que está a tu lado, díselo, yo con toda autoridad, lo que tú tienes y lo que tendrás, nunca lo hiciste tú solo. Dice, pastor, ¿pero y por qué usted dice eso? Bueno, porque si tu mamá no te hubiera parido, no te hubiera estado acá. Entonces, vamos a comenzar por ahí, ¿no? No sé si me van a entender. Somos el producto de algo. Y ese algo, para mí, es Dios. Somos el producto de una persona que ha causado. Entonces, por eso había este revolú acá en 1 de Corintios capítulo 3. Pero mira lo que dice el versículo 4, verso 6. ¿Está ahí? Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros. O sea, esta discusión que está pasando entre ustedes lo estoy haciendo de una manera, lo he aplicado en un sentido figurado, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios está diciendo que yo no me puedo sobrepasar de lo que, de lo que está ¿qué? Escrito. Si lo aplicamos a la palabra de Dios, ¿dónde está la verdad? Yo no me puedo sobrepasar de acá. Yo no puedo pensar en mi corazón ni en mi mente que yo puedo aprender algo más allá de lo que está acá. Por eso este libro usted tiene que cómaselo. Literalmente no puede irse sobre encima de lo que está escrito. No puede irse por encima. Leí lo correcto, ¿sí, no? Verso 6. Déjeme concluir con esto. Déjeme hacer un resumen muy importante. Dice, aquí le quiero hacer un resumen de 5 cosas y a la misma vez
No. Pedirle a Dios que nos ayude a entender que su palabra es lo más importante. ¿Qué es lo primero que tenemos que? La revelación. ¿Qué tenemos en la palabra de Dios? En la Biblia tenemos encerrada la revelación divina. ¿Qué quiere decir eso? Que la revelación divina, que lo que podemos conocer de Dios y lo que conocemos de Dios, sea en lo moral, sea en lo cultural, sea en lo que sea, aquí está encerrada la revelación divina. Número 2, ya lo hemos hablado, la inspiración. ¿Para qué vino la inspiración? Dios sopló. ¿Sopló qué? Hacia afuera, expiró. Y esa inspiración hizo que la verdad de Dios y la revelación de Dios fuese grabada o fuera escrita. Por eso tenemos la palabra de Dios. ¿Está qué? Está escrita. ¿Qué es lo otro? Autoridad. La Biblia carga en sí misma autoridad de Dios. Esto es bien importante, porque yo me puse a pensar en el día de hoy, mientras estudiaba la palabra, ¿cómo yo puedo decirle a la congregación que la Biblia tiene autoridad? Y me vino este pensamiento, porque entonces comencé a pensar, ¿cómo fue que Jesús hizo todas las cosas? ¿Y quién le dio la autoridad a la palabra de Dios cuando estuvo aquí en la tierra? Cuando Jesús fue tentado, ¿qué pasó? Dice, escrito está. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó la palabra del Antiguo Testamento y dijo, mira, Satanás, escrito está en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién le dio autoridad a la palabra de Dios? La autoridad se la dio el mismo Jesús, aleluya. Por eso cuando él hablaba con los fariseos decía, ustedes hipócritas, porque ustedes quieren diezmar todo y invalidan el mandamiento de Dios, cuando Dios dijo honrar a vuestros padres y a vuestras madres. Y ustedes han dicho, todos se lo hemos dado a Dios. Era muy espiritual. ¿A qué se refería Jesús? Se refería a la palabra escrita. Si usted quiere saber si la Biblia tiene autoridad, fíjese que Jesús validó esta palabra. Reconoció que esta palabra era ¿qué? Era verdad. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Usted se va a hacer el loco? Él estaba hablando ¿qué? La palabra escrita. Él estaba hablando de la autoridad de la Biblia. No solamente hay revelación en la palabra, no solamente hay inspiración, no solamente hay autoridad, sino que hay infalibilidad. Es mucho más poderoso que la inerrancia de la Biblia, el error. O sea, el errar, ¿no? Esto es más poderoso porque la infalibilidad de la Biblia, no solamente el documento o la persona nunca pueden errar en ninguna manera. Es poderoso. O sea, este documento nunca va a errar. Y la persona que lo inspiró tampoco va a errar. Entonces, por eso lo que está escrito, por eso dice aquí, el cielo y la tierra, ¿qué va a pasar? Va a pasar. ¿Y qué dice? Pero mis palabras van a pasar. O sea, Dios es igual a su palabra. O sea, en ese sentido, ¿no? Si lo vemos en ese sentido, Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna. Lo que Él dice es lo que Él es. Es poderoso y por eso tenemos que estudiarlas. Y lo que vamos a estar haciendo en estos módulos, ahora, la semana que viene vamos a hablar de la existencia de Dios. O sea, cómo el conocimiento de Dios, cómo nosotros podemos
Y vamos a ver algo bien, bien tremendo. Yo he estado estudiando eso. Es bien tremendo. O sea, cómo Dios, cómo se creó todas las cosas, cómo existió esto. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta persona que dice que es Dios? Dios se ha revelado. Y Dios se ha revelado a través de la palabra. Y por último, el número 5, iluminación. Mire qué tremendo es esto. Yo quiero tomar un minuto acá. La mente de los que leen la palabra de Dios es iluminada. Mire cómo es Dios. Dios quiere que nosotros lo conozcamos, que podamos conocerlo a Él. ¿Él es qué? Él es eterno. Nosotros somos finitos. ¿Qué hace Dios? Yo quiero que mi creación me conozca. Pero ¿y cómo le hablo? Yo soy espíritu. Dice Dios, voy a soplar y voy a inspirar a los hombres. Y los hombres, yo voy a usar sus palabras, sus bocas, y van a hablar y van a revelar lo que yo soy. Y la van a escribir. Pero mire lo que Dios hace. No solamente la escribe, sino que ahora, cuando tú la lees, Él te da la capacidad para tú ser iluminado y entender lo que está leyendo. Va, eso para darle un aplauso a Jesús. ¿Sí o no? Hay gente que tienen PhD, son doctores, son abogados, y leen la Biblia y no la entienden. Y viene una persona que no sabe leer ni escribir, que además fue al 2º grado, y mire, y para leer una palabra se pasa 3 minutos, pero cuando la lee comienza a llorar, porque el Espíritu Santo no tiene que ver con el conocimiento humano, tiene que ver que Dios te ilumine con su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Si le va a dar ese aplauso, déselo fuerte a Jesús. Dios es el que ilumina. Dios es el que revela. Y por eso hay que tener un corazón. Señor, yo quiero conocerte. Quiero tu palabra. Quiero recibir tus preceptos. Quiero conocer tu verdad. Porque si no, simplemente será un pequeño conocimiento. Hay cosas que son tan claras en la Biblia y la gente la quiere discutir. Pero qué bueno que en esta noche usted está aquí y hemos caminado sobre la importancia de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto primero? Porque lo que vamos a estudiar, ¿de dónde va a salir? En la Biblia. Y si usted no cree en esto, que esta es la palabra de Dios, entonces no funciona. Porque donde usted va a recibir iluminación en su mente, va a ser iluminación de lo que usted que estudia, lee y recibe de la palabra de Dios. ¿Podemos orar? Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú eres el Dios eterno. Tú hiciste los cielos y la tierra. Tú eres el creador de todas las cosas. Tú fuiste el que revelaste el contenido de la palabra para revelarte a ti mismo a nosotros. Nos inspiraste para que esa palabra fuese grabada, escrita. Esa palabra tiene autoridad porque viene de ti y no puede tener ningún error y siempre será verdad. Porque tanto lo que se escribió como la persona que lo dijo, nunca podrán errar. Y Padre, yo te doy gracias porque tu palabra nos ilumina y nos da la revelación y nos da el conocimiento divino para poder entender y para poder comprender que tú eres Dios y que tú eres el Todopoderoso. Gracias, Señor, porque dele gracias al Señor por eso. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el que te iluminó.
Tú le puedes dar gracias, no fue tu inteligencia, tú no encontraste a Dios porque sabía mucho, tú encontraste a Dios porque Dios te iluminó para que tú pudieras ver la grandeza de su amor y de su poder sobre tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que su gracia siempre esté con nosotros. Solo las Escrituras. Allí hay palabras de ¿qué? De vida eterna.